Bueno, esto simplemente para mencionarles una de las enfermedades más devastadoras, ¿sí?, en los cítricos, que es el HLB. Es una enfermedad que se produce por la transmisión de una bacteria, que lo hace una chicharrita. Bueno, en realidad esta enfermedad es muy, le llaman el dragón amarillo, porque es muy, ¿cómo se dice?, muy invasiva y es muy... trae mucho problema porque afecta tanto a los frutos como al follaje de las plantas. Es una bacteria que actúa a nivel de floema y lo que hace es defoliaciones de las plantas, hace florecer a los cítricos en épocas donde no corresponde florecer, los frutos son asimétricos, hacen manchas corchosas y a nivel de hoja, como pueden ver ahí, trae decoloraciones, ¿sí?, que normalmente por ahí se pueden asociar o confundirse con deficiencias nutricionales, pero no, son claramente signos de la enfermedad. Es muy devastadora, así que todo lo que son las plantas cítricas tienen un mayor requerimiento respecto a la prevención de esta enfermedad. Por eso es que la resolución 930 ampara esto de la cobertura, ¿sí?, con malla antiáfido para evitar que este vector, que es la chicharrita, pueda picar a los cítricos y transferir la enfermedad, ¿sí? Esta es una plaga cuarentenaria presente, más que nada en las provincias del litoral. La que sigue. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos una enfermedad cuarentenaria presente? Y bueno, lo que tenemos que hacer es tratar de evitar los movimientos, como les decía yo, hacia zonas libres. Entonces, la que sigue. Todos aquellos movimientos que se produzcan desde zonas sucias, que serían en este caso las zonas rojas, ¿sí?, con presencia de la enfermedad y presencia del vector, tenemos que evitar que esos materiales de propagación viajen hacia zonas libres o limpias. Por eso el SENASA, bajo el sistema, va a prohibir o va a bloquear todos aquellos movimientos que tengan que ver con esto que estoy mencionando. Sin embargo, todos los movimientos que se produzcan desde zonas libres o sanas hacia zonas sucias estarían permitidos, ¿sí? Pero entre esas dos situaciones extremas, entre medio puede haber movimientos que seguramente lleven advertencia, ¿sí? Alguna intervención por parte del SENASA o alguna intervención por parte del productor o vivero revendedor, ¿sí? Todo esto, como les decía, con el objetivo de minimizar la dispersión tanto de la plaga como de la enfermedad. La que sigue. Bien, ¿en qué casos vamos a exceptuar el uso del DTB? Es decir, ¿en qué casos no lo necesitaríamos emitir? Y bueno, por una cuestión de poder ordenar un poco los materiales de propagación, teniendo en cuenta digamos, los sitios de producción, los movimientos de ciertas especies, el SENASA determina que en el caso que se trate de especies no ornamentales, por ejemplo, prunus, vid, olivo, citrus, etcétera, es decir, las especies de riesgo que le llamamos nosotros, en tanto la venta de esas plantas sea igual o menor a 5 unidades dentro de los límites provinciales, ¿sí?, no haría falta emitir un DTB, ¿sí?, porque el volumen es menor y porque estamos dentro de la provincia, es decir, contenemos a esas especies dentro del estatus sanitario de la provincia. En el caso que sea un consumidor final que quiere comprar especies ornamentales, siempre que no traspase límites provinciales, no deberíamos emitirle un DTB, no haría falta, ¿sí? Las especies ornamentales son las menos riesgosas, entonces no hace falta emitir un DTB. Ahora, tanto una planta ornamental como cualquier planta de especie de riesgo traspase un límite provincial, ahí sí necesita, aunque sea una planta, llevar DTB, ¿sí? Por esta cuestión que les mencionaba, de que seguramente quizás distintas provincias puedan tener distintos estatus. Entonces, estaríamos trasladando, dispersando plagas y enfermedades. El tercer caso sería en el caso de un viverista o de un vivero productor que tiene bocas de expendio o unidades productivas que respondan al mismo quit, es decir, al mismo vivero productor, ¿sí?
En el caso de los movimientos de especies ornamentales entre unidades productivas del mismo vivero, en ese caso no haría falta tampoco emitir un DTB. Ahora, todas estas tres consideraciones se caen, es decir, se revocan si el SENASA advierte algún tipo de medida fitosanitaria que sea de mayor relevancia que estos movimientos, entonces, digamos, simplemente se sigue esa línea emitida por el organismo, que es el encargado de velar por la sanidad, ¿sí? En el caso de una emergencia sanitaria, por ejemplo. La que sigue. Y por último, bueno, ¿cuáles son nuestras acciones en la ruta, es decir, en la calle? No solamente a nivel documental, de inspección y en oficina, sino a nivel de lo que está pasando en la calle. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros en los controles de ruta? Y bueno, obviamente labrar actas de constatación en el caso que encontremos alguna desviación, o así también actas de infracción, en el caso que se esté infringiendo o tengamos sospecha de que se esté infringiendo alguna resolución vigente. También se opta por el retorno a origen, es decir, se prohíbe, o sea, se bloquea, digamos, el tránsito a destino y se prioriza el retorno a origen. O, en algún caso, la interdicción, es decir, el SENASA interviene o interdicta esa mercadería hasta tanto se resuelva qué hacer con ello, ¿sí? El caso más drástico sería el decomiso o destrucción de mercadería. Bien, la que sigue. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, esto es un operativo que llevamos a cabo en la ciudad de Córdoba, hace un tiempo atrás, sobre plantas cítricas que estaban transitando sin documentación y sin el resguardo obligatorio que exige la resolución, y la venta ambulante que está prohibida por resolución, ¿sí? Entonces, bueno, en ese caso se actuó con el área de fiscalización de la provincia, se actuó con patrulla ambiental, bueno, que nos acompañan en este tipo de operativos. Pero bueno, esas son las acciones que SENASA puede llevar a cabo en el caso que no se esté cumpliendo al menos con las medidas de prevención, ¿sí? Así que bueno, eso sería todo. Creo que ya terminó ahí, no sé cuál es la que sigue, pero ahí está. En la que viene tienen los datos de contacto nuestros. Así cualquier cosa nos contactan o nos consultan, ¿sí? Bueno, esperemos que ya... Claro. Sería bueno que si tienen dudas, hagan sus preguntas, ¿no? Hola, alumnitos. ¿Dónde están? Profe, igual hay Hola, varias profe. ¿Cómo les va? Dormidos. Teniendo con Don Claro. Cualquier inquietud, por favor. Bueno, ahí yo contesté Anito. una pregunta. Bueno, Perdón, Jackie, yo contesté una consulta que escribieron en el chat. No sé si ahí les quedó clara. ¿podés decirlo de nuevo? Porque a mí se me cortó como 5 veces en internet, así que no la pude leer. Sí, aquí también está difícil. Alguien Gaby, ¿vos la preguntaba en el tenés? chat si el destino tiene conocimiento de ese riesgo del origen, lo dejarían pasar. Bueno, creo que la explicación la ha dado muy puntillosa Virginia, pero bueno, aquí un poco les sinteticé. La restricción está dada por el mismo DTB y los controles en barrera sanitarias que suelen existir en ruta para prevenir y contener la dispersión de la plaga. Es decir, no basta con estar en conocimiento, ¿sí? Lo que el SENASA procura es el cumplimiento de la normativa vigente, es decir, el operador que está moviendo esos materiales puede conocer, ¿sí?, el estatus sanitario donde está, del sitio donde está y el destino, pero debe cumplir con la reglamentación vigente que haya sobre esa especie vegetal, ¿sí?, que tiene un fundamento sanitario que está normado, ¿no?
Entonces, digo, no basta con conocer, sino que hay que cumplir lo que está regulado, ¿sí? Yo tenía una pregunta, no entendí bien cómo se elaboraba el DTB de contingencia. Bien. El DTB de contingencia en realidad fue creado para poder amparar todos aquellos problemas, por ejemplo, de Internet. Suponete que vos estás operando sobre la gestión del DTB y te quedaste sin Internet. O se cayó la página de AFIP, o se cayó la página del SENASA. O de golpe se te canceló la empresa transportista, te canceló el camión. O lo que sea, ¿no? Entonces, todas esas eventualidades, que llamamos nosotros, estarían contempladas para que vos no dejes de hacer el DTB. Es decir, vos lo vas a hacer como si fuera un DTB en blanco, es decir, vas a completar todos los campos como si los llenaras en el sistema, y una vez que se restablezcan las condiciones, es decir, o que te vuelva internet, o que vuelva el sistema, o que te hayan cambiado y te manden otro camión, o que te hayan cambiado el conductor, o lo que fuera, o la mercadería cambió, vos puedas actualizar esa información y esa mercadería no deje de tener su respaldo, ¿sí? Entonces vos emitís como si fuera un provisorio, ¿sí? Un DTB de contingencia vendría a ser un provisorio. Vos lo emitís, cosa que el camión ya vaya en tránsito, pero apenas se restablezcan las condiciones del sistema, vos puedas declarar ese tránsito, que es tal cual es que el que va yendo por ruta, ¿sí? Cosa que ese documento de tránsito que va provisorio en ruta tenga su homólogo en el sistema. Una vez que llega la mercadería a destino, conforme o no, vos puedas cerrar ese movimiento. ¿Para qué sirve el cierre, la conformidad de cierre de un documento? ¿Para qué? Porque en definitiva tiene un doble propósito, termina siendo una herramienta adicional que tiene el destino para poder hacer cualquier reclamo, ¿sí?, respecto al proveedor sobre la cantidad de material que le llegó, si coincide con lo que había pedido, las condiciones en las cuales llegó esa mercadería, es decir, que no lleguen golpeadas, rotas, la condición sanitaria, es decir, que lo que él pidió sea realmente lo que le llegó, ¿verdad? Porque desde el momento en que el destino cierre ese movimiento, lo va a cerrar conforme o disconforme. Cuando haga un cierre disconforme, automáticamente el emisor se entera, ¿sí?, de que en qué condiciones llegó la mercadería. Porque a veces nos ha pasado, como el caso de recién que les mostraba del control en ruta, que ese transporte seguramente tenía un destino, un origen y un destino declarado, ¿sí? Pero ¿qué pasó entre medio? Se vendieron plantas a mitad de camino. Entonces quizá en destino llegaba menos cantidad o menor volumen de lo que había salido. ¿Se entiende? Entonces, esta forma de responsabilizar a cada actor en la cadena a través del DTB le da también una responsabilidad, una corresponsabilidad al transportista, ¿sí? Porque muchas veces los transportistas dicen, no, bueno, a mí me mandaron esto, yo voy hasta allá, y se desliga de la responsabilidad de lo que está transitando. Pero es tan importante, digamos, igualmente importante su responsabilidad, tanto como el emisor y el destino, ¿sí? Porque él se hace cargo de esa mercadería en su totalidad, no solamente en lo sanitario, sino en la integridad de esa mercadería que está transitando. Él se hace responsable. Entonces, como les digo, hace un tiempo, desde el 2015 hasta esta parte, el SENASA dictó una ley, que se llama Ley SENASA, que lo que ha hecho es cambiar un poco el paradigma de las responsabilidades en lo que es el sector productivo, ¿sí?, en la cadena agroproductiva. Antes, normalmente, el foco estaba puesto en la producción, es decir, la parte de producción primaria. Y después nos damos cuenta que a nivel de cadena agroproductiva todos tienen su responsabilidad y su parte, ¿sí?, de corresponsabilidad. Entonces, el SENASA entiende que no solamente es responsable sanitario el productor, sino todos aquellos que participan en la cadena hasta que esa mercadería llegue a destino, hasta el mismo consumidor final, ¿sí? Entonces, de esa forma, repartimos las responsabilidades o las culpas, digamos, en toda esa cadena, ¿sí? Así que, bueno, es un cambio de paradigma, pero que de a poquito va teniendo su resultado, digamos, cuando
todos saben cuál es el rol que cumplen, ¿no?